Bueno, familia Casa de Dios, buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos, bendecidos y qué? Estamos en victoria, Dios es bueno y no caminamos por vista, sino caminamos por fe, amén. Dígale a la persona que está a su lado, bienvenido, bienvenida a Casa de Dios, mi casa, tu casa. ¿Listo? Ya estamos aprendiendo cuál es, qué nos identifica a nosotros. Bienvenidos a Casa de Dios, mi casa, tu casa. Dios, diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Algunas veces, todo el tiempo, porque todo el tiempo bueno es Dios. Dios es hermoso. Bueno, vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración y alabanza, y es presentando una ofrenda, lo que usted haya traído. Yo creo que usted ya en casa ha orado, ha dicho, hay personas que tienen ya distribuido como sus ofrendas, sus diezmos, lo tienen apartado. Hay personas que en esa área son demasiado organizados. Oiga, ¿quién me dejó aquí unas galletas? ¿Esto qué será, Angeli? ¿Sí? Secreto. Y sabe que no le voy a dar ni una. O sea, 1, 2, 3, 4. Y yo me como siempre los números pares. Bueno, gracias, gracias, gracias. Miriam también está esta noche aquí acompañándonos. Chévere, me alegra ver personas que esforzada y valientemente nos acompañan hoy. Estás tú que recibiste al Señor el domingo y me alegra muchísimo que estés acá. Sé que ahorita corres para Suba a ver a tus niñas, entonces estás haciendo un gran esfuerzo y sabes, no hay como... A veces uno no llega a las metas y a conseguir grandes cosas en la vida sin esfuerzo, ¿cierto? O sea, hay cosas que duelen en la carne, en el tiempo, en los niños, en todo. Pero Dios recompensa. ¿Cuántos lo saben? Dios es bueno. Acá está. Jonathan también está súper juicioso. Están acá sacando ese tiempo, a veces dejando cosas que de pronto es trabajo y todo por estar buscando lo primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura, eso dice la palabra. Entonces, papito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la provisión. Te damos gracias, Señor, porque cada día que amanece es un día en que nos estamos acercando más a verte a ti cara a cara, Señor. Por tanto, Señor, entendemos cómo están estos tiempos y estamos haciendo, Señor, como las vírgenes sensatas, Señor, teniendo nuestras lámparas, Señor, llenas de aceite. Y eso lo conseguimos, Señor, cuando nos presentamos delante de ti y buscamos tu presencia, Señor. La palabra dice que si nosotros te buscamos primeramente a ti, tú te encargas de lo que nosotros tenemos necesidades, Señor. Por tanto, Padre, nosotros te honramos con nuestros bienes, Señor. Nosotros te honramos con tiempo, Señor amado. Nosotros te honramos también con los talentos y con nuestro testimonio. Y sabemos, Señor, que tú nunca, Señor amado, nos vas a dejar desprotegidos. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Como sé que muchos, yo quiero trabajar en terminar puntual. ¿Por qué? Porque sé que muchos, ¿quiénes de los que están aquí madrugan mañana a trabajar? Uy, casi todos, ¿no? O sea, hay personas que no, o sea, a ver, dime, a estudiar. ¿Quiénes a estudiar? Estoy viendo muchos chicos esta noche aquí, atrás hay 2, hay 4, y 3 son 7, y están ahí, son 8. Uy, tenemos hartos chicos esta noche acá, valientes y esforzados. ¿A cuántos los hicieron venir hoy? No, mentira, no voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántos no es que me tocó? Pero no, la palabra no vuelve vacía. ¿Cuántos lo creen? Eso la palabra ahí está. Bueno, el título de la enseñanza hoy es Metamorfosis. Y quién sabe qué es que en una sola palabra, ¿qué es el sinónimo de metamorfosis? Bien, transformación, cambio, eso es. Y siento que hoy el Señor nos quiere animar y nos quiere recordar que si nosotros nos disponemos y nos colocamos en sus manos, no importando cómo estamos, Él puede hacer muchas cosas a través de, o sea, Él puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Diga conmigo, yo soy la mano extendida de Dios. ¿Usted sabe que usted es instrumento en las manos de Dios? Y algo que me impacta es que yo quiero dejar hoy en el corazón para su vida y para la mía, pensar
que como Dios lo conoce a usted, ¿quién puede ser una persona aquí nueva en haber recibido al Señor? ¿Quién lleva aquí un año de haber recibido al Señor? ¿Todos más de un año? Atrás está una chiquita levantando su manito. 6 meses de haber recibido al Señor. 2 meses. 1 semana. 8 días. Tú levantas la mano y a ti quería llegar. ¿Como quién? Tú recibiste al Señor el domingo. Entonces ella es, mejor dicho, es un bebé recién nacido. Y cuando nosotros conocemos del Señor, venimos con muchas cosas y viviendo consecuencias de muchas decisiones que tomamos mal. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que Dios nos mira así y nos ama y ve algo importante en nosotros, pero que necesita ser ¿qué? Transformado. Y entonces pensando en esto, venía orando y yo le decía, Señor, háblanos a nosotros y hazme entender cómo es tu amor de hermoso para cada uno de nosotros. Porque hablamos de fe, porque hablamos de la fe en la sanidad, la fe en finanzas, la fe en la vida, en todo. Pero ¿cómo poder entender el amor de Dios desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor? Y si yo le preguntara a ustedes cuál era el pecado más fuerte en el que estaba cuando conoció al Señor, o qué era lo que usted venía practicando, o qué fue lo que hizo, mejor dicho, yo no quiero que ninguno levante la mano. Porque está la persona que puede decir, yo vengo de llegar a los pies de Cristo porque estaba saliendo con un hombre o una mujer casada. Yo llegué a los pies de Cristo después de haber abortado. Yo no sé, puede haber alguien que diga, yo llegué a los pies de Cristo después de haber entrado, no sé, haber matado a alguien y haber llegado, después de haber atracado a alguien. ¿Cuántos lo creen? Drogadictos, de todo. O sea que el Señor nos encuentra a nosotros, yo creo que toditos vomitados, ¿cierto? Nos encuentra como en medio de una lavaza y de ahí nos saca, y yo me puedo imaginar como si nosotros estuviéramos como con las pestañas llenas de lavaza y de comida sucia y de todo, y el Señor nos saca con amor. Y cuando yo miro eso, creo que muchos en la Biblia aparecen así, de momentos en que de pronto no se podía pensar nada bueno de ellos. Y quiero pensar y quiero que me acompañen en Lucas capítulo 5, vamos a estar viendo desde el verso 1. Y yo decía, admiramos hombres en la Biblia, pero quiero que entremos acá y quiero que usted tenga un momentico una palabra de oración conmigo, pidiéndole al Señor que le dé un espíritu enseñable. Diga conmigo, Señor, yo te pido hoy con todo mi corazón un espíritu enseñable. Ok, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿De quién vamos a hablar esta noche? De Simón. ¿Vamos a hablar de quién? De Simón. Ahí está. ¿De quién están hablando? De Simón. Ahí está hablando. Está súper atento a la enseñanza. El nombre de la persona que aparece ahí en escena, ¿quién es? Simón. Un hombre que tenía como oficio, porque no era profesión. ¿Qué era él? Pescador. ¿Cómo puede ser la vida de un pescador? Estando ahí, pescó toda la noche, como rutinario. ¿Será que nosotros en la vida a veces somos rutinarios? Todos los días hacemos lo mismo, nos levantamos a la misma hora, Puede variar de acuerdo a actividades que se hagan como la venta o bueno, yo no sé, pero generalmente se hace lo mismo. Se habla si este hombre era casado o soltero. Aquí no se habla, no se dice. Está hablando de Simón, un hombre que era ¿qué? Pescador. Era, no se sabe nada más de él.
lo que sí yo noto es que Jesús tenía multitudes que en ese momento querían escuchar su palabra. Pero lo que me llama la atención es que Jesús ve 2 barcas que están desocupadas, pero le llama la atención hablar con el pescador, con los 2 pescadores que habían, uno en cada barca. Y eso me hace a mí pensar que Jesús estaba interesado en nosotros cuando nosotros estábamos como en pecado, como practicando el pecado, como en enfermedad. Muchos llegamos a los pies de Cristo porque estábamos, o un familiar enfermo, y nos dicen, vamos, lo invito a una iglesia cristiana para orar por su familiar. Otros porque están en quiebra, otros porque hay un adulterio, hay separaciones, ya hay todo. O sea que Jesús, a pesar de que está con grandes multitudes, también está con los que estamos solos en algún momento de la vida. Y eso me llama la atención, que el Señor predicaba, pero estaba pendiente de todo. ¿Recuerdan quién era el que estaba? Me salgo un poquito de la predicación, que en algún momento estaba encima de un árbol mirándolo. Zaqueo. Y él va con toda una multitud. Oiga, ¿quién manda a Jesús a estar mirando por allá encima de un árbol? Alguien que lo estaba mirando, y él sabía lo que estaba pasando. Y él se toma el tiempo de pasar, de llamar, de invitar, de esperar. Cuando llaman, otra historia, le dicen a Lázaro, le dicen a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo y que por favor vaya rápido, y él dice, sí, yo voy a ir. Y en el camino, ¿quién le aparece a Jesús? La mujer con el flujo de sangre, y para todo hasta que habla con ella. Y si yo estoy en una urgencia de que Jesús vaya a verme a un hijo, a alguien que está mal, yo no quiero que nadie lo distraiga. ¿Por qué? Porque yo tengo algo importante. Pero Jesús siempre para, y yo creo que Jesús paró por su vida y por la mía. O sea, hizo un alto por sacarnos de donde estábamos, y eso me llama a mí en serio profundamente la atención. ¿Cómo creen ustedes que, según la lectura, estaba Simón cuando el Señor lo llama y viendo lo que estaba lavando las redes? ¿Cómo se encontraba Pedro después de haber pasado toda una noche y no haber pescado nada? Ah, bueno, tú colocas esa palabra, decepcionado. ¿Qué dijiste tú? Frustrado. ¿Quién más? Con hambre, además, no pescó nada. ¿Quién más? Cansado, toda una noche. ¿Era un hombre experimentado? Yo pensaba y me hacía como una historia. Yo decía, Pedro tenía que ser experimentado porque pasó toda una noche en una barca. Sí, ¿quién de acá tiene experiencia de pescar, de pasar, no sé, de ser experto pescador? Yo creo que no. ¿Y ustedes creen que a mí me dicen que me suba a una lancha toda una noche? O sea, yo no lo hago. Lo hace una persona que es experimentado y que sabe en qué parte se tira la red y en qué parte se hace todo. Pero ¿qué pasa cuando pasa la noche y no hay nada? ¿Qué pasa cuando tú estás todo un día esperando que te lleguen clientes para hacer uñas y no te llegan? Me estreso y no te llega nadie. ¿Has pasado en limpio un día? ¿Sí has pasado? No llegó nadie a hacerse uñas, y a uno le pagan haciendo uñas, es por los clientes, ¿ok? ¿Qué pasa cuando todo un día tú vas y estás esperando que alguien pase a que le hagan sus uñas? ¿Quién puede contarme algo de que haya hecho algo y no haya recibido en ese día o en ese mes, no haya vendido nada? No sé, Fernando y Gina, ¿les ha pasado pasar un mes en blanco? Más de uno. ¿Hasta cuántos? Casi, uy no, casi un año, uy no, eso es tenaz. A mí me parece tenaz, porque yo antes de conocer del Señor vendía, pero era la venta que es pequeña y que como que a diario o en la semana uno vende, pero lo que es inmuebles a veces puede tardar, y la comisión puede ser buena cuando se vende un inmueble, pero hay que tener paciencia. Pero cuando pasa un mes y pasan 2 y pasan 6 y pasan 8, no, juemacha, y pasan 10 y pasan 12, ¿qué pasa? Pilar Camargo, tú casi tienes clientes todos los días, ¿no? Ella depende, yo creo que en pandemia te fue muy bien. Ella vende servicios funerarios. Entonces cuando yo le pregunto cómo te ha ido en el trabajo, ella me dice bien. Yo digo, ese bien es que harta gente se ha muerto. Dios mío, eso está feo, ¿no? Pero bueno, eso es. Y hay momentos en que resulta ser frustrante cuando se han hecho cosas
y uno cree que el Señor no sabe, o ¿dónde estás? Yo te oro y no hay respuesta. Y con alguien hablaba yo, ya no recuerdo con quién, no sé. Bueno, hoy en Igleco estábamos hablando y decíamos, qué tremendo cuando Dios se demora en contestar una respuesta. O sea, qué tremendo. ¿A quién de acá el Señor le ha contestado una oración rápida? Hoy no tengo que comer y a los 10 minutos alguien llegó y le dio un mercado. ¿Ha pasado? ¿Quién ahora, a ti Dios te ha contestado respuestas ya? ¿Ah? Tuve una situación con mi hija. Esa semana me empecé a despertar a las 5 de la mañana y me salí a orar a la sala. Y esa semana, pasó esa semana y apenas fue el lunes de la siguiente semana. La respuesta. Como si, tal cual como lo pedí esa semana. Así. Una semana. Bueno, una semana puede ser larguito, aun cuando la situación puede ser compleja. Pero a veces, ¿quién ha orado por algo? Un dolor de cabeza, y oró y el dolor se fue ya. O sea, uno oró y se fue el dolor de cabeza. Pero ¿quién lleva años esperando la respuesta a una oración? Yo creo que los mismos que levantaron la mano. Entonces uno ha orado por algo y el Señor ya contestó, pero de pronto uno lleva un tiempo orando y van años y no hay respuesta. Y hoy hablábamos y decíamos, es que a veces también interviene la decisión de si es una persona por la que yo estoy orando. Porque yo estoy orando para que una persona cambie su vida, cambie su forma de ser, y oro por eso, y la persona no quiere poner de su parte. Entonces la oración se vuelve ¿qué? Más difícil, porque hay un 50% que está jalando y está orando y está empujando y esta persona quiere cambiar. Y si la otra persona no está interesada en cambiar, porque su orgullo, porque sus cosas, porque así soy yo, pues la oración se vuelve ¿qué? Más. Otras oraciones tampoco no se contestan por nuestra actitud de soberbia hacia nosotros mismos, no nos rendimos. Entonces, creo que en todas las circunstancias Dios sí sabe cómo estamos, porque lo que yo encuentro aquí en la lectura de Simón es que lo llama y le dice que se suba otra vez y tire las redes. Y Simón le dice, toda la noche hemos estado pescando, personas de experiencia, y tú me vienes a decir a mí, pero hay una palabra de fe de Simón, dice, pero maestro, en tu nombre echaré las redes. O sea, miren que desde antes, o sea, sin que este hombre madure, da una palabra de fe, pero en tu nombre yo hago lo que tú me digas y el resultado se hará. Eso me hace pensar en este personaje, un hombre interesante, porque acá solamente se habla de un hombre que es pescador, de un hombre que está frustrado, de un hombre que está preocupado, malhumorado. Yo decía, ¿cómo puede estar una persona después de no haber vendido casas o algo durante un año? ¿Cómo puedo estar yo cuando he orado por una petición y hay momentos en que no? ¿Cómo puedo estar yo, digamos que llego a mi casa y estoy esperando haber hecho muchos manicure y muchas cosas y no hay nada? Sí, yo el primer día aguanto, y el segundo y el tercero, pero luego otro día, y uno dice el arriendo, la comida, el mercado, y llego a la casa y no quiero que me hablen porque quiero estallar. ¿Les ha pasado o solamente a mí? Nos pasa, porque es que somos hechos de carne y hueso. Si eso no pasara es porque definitivamente o me estarán ayudando y no puede que pase un año sin hacer algo, puede que pasen 6 meses, pero me están ayudando. Entonces en ese orden de ideas no me estoy estresando tanto, pero cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene que pagar una pensión, un arriendo, servicios, de todo, ¿a cuánto les está llegando los servicios costosos? ¿Sí? Entonces cosas vienen. Pero algo que yo noto es que Jesús ama a Pedro y le soluciona el problema. Dicen, al iniciar la Biblia, ese capítulo dice pesca milagrosa. Dicen que las redes se rompían. Más adelante ustedes pueden terminar de leer la historia. ¿Tú tienes Biblia? No, yo te regalo una, ¿ok? Y no sé si tengo una ahí atrás ahorita y te la doy, no sé. ¿Y sabes para quién tenía yo esa Biblia? Para Sergio. Y entonces yo se la voy a dar a ella. Tenía una Biblia bonita y te la voy a dar. Entonces llega un momento en el que Dios
le provee la necesidad que él tiene y suple, y dice que las redes se rompían. Dios, a mí eso me parece tremendo. O sea, toda una noche para que uno llegue y tire la red y se llenó. O sea, Dios a través de su Hijo le está mostrando: yo soy el que puede hacer un milagro, aquí estoy yo. Y nosotros a veces nos desgastamos buscando la ayuda de los demás. Yo busco en otro lado, yo no sé, y dejo de orar, y dejo de congregarme, y dejo de buscar, porque empiezo a buscar la solución por otros lados. Y entonces hay algo importante que sucede en ese encuentro, y lo dice la palabra en Mateo 16, 18. Quiero que me ayuden acá. Mateo 16, 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. En la versión que yo leí dice piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor le cambia el nombre, ¿ok? Te cambia el nombre. Y yo pensaba, o sea, en serio, yo decía: Señor, tú le cambias a uno el nombre porque a uno es más fácil que lo llamen por lo que uno era. Saben, a uno lo pueden llamar: ese era el drogadicto de la familia, si es así o no. Ese era el adúltero, el borracho. Ese no es el nombre que nosotros a veces tenemos cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Cuál podríamos tener? Nadie nos lo decía, o de pronto uno pasajero: ese tipo es mentiroso, ¿sí? No suena tan terrible a drogadicto, no suena tan terrible a otra cosa, pero es mentiroso, pero es ladrón. ¿Me hago entender? Es un hombre que no paga lo que debe, es un hombre que no suple su casa, es una mujer que, no sé, es coqueta, no sé. Tenemos otro nombre antes de conocer de Cristo, pero el Señor le dice: desde hoy te llamarás Pedro, porque Pedro significa roca. Les pregunto, ¿la personalidad de Pedro era como una piedra? ¿Era un hombre que recio? ¿Cómo serían las manos de Pedro? Yo me pregunto, ¿llenas de qué? De callos. ¿Cómo sería su vocabulario? Vasto. ¿Un vocabulario qué? Burdo. ¿Ustedes se imaginan a un pescador hablando gomelo? ¿Por qué se ríen? ¿El qué? O sea, ¿se pueden imaginar a un Pedro gomelo? Yo me lo imagino a él oliendo a sudor, sus manos sucias, oliendo a pescado. ¿Quién ha hecho pescado y con qué se quita el olor a pescado? Póngale limón, póngale vinagre, póngale paciencia, porque las manos quedan oliendo a pescado. ¿Cómo creen que olía? ¿Cómo creen que huele una persona a su propia carne? Las personas que venden carne en las famas huelen a carne, a eso, ¿ok? Ese era un Pedro, pero el Señor le dice: desde ahora te llamarás Pedro. Pero hay otro versículo donde dice: y ahora serás pescador ¿de qué? De hombres, con su carácter. Yo quiero decirles a ustedes, y me lo digo yo para mi vida, cuando el Señor nos llama a nosotros, en serio, es para cumplir un propósito, y el propósito de nosotros es entender, o sea, nosotros aquí en la esquina por donde yo vivo, siempre se para en la esquina un señor a vender dulces. Y algo que me llama la atención de él es que todos los días, como entre 8:30 y 9, saca su cosita de vender dulces y se va como a las 5 de la tarde. Todos los días, sagradamente, ese señor está ahí. Y yo digo, ¿qué disciplina tiene él? Porque parece que no le trabaja a nadie, sino que es su puestico en una esquina. Pero él es como adventista. Y lleva 2 días con otro señor alto que viene y alegan todo el día de la palabra. Y el uno le dice: sí, pero Pedro dice no sé qué, pero aquí en Juan, pero aquí en no sé qué. Y yo he tenido ganas de entrarme con ellos dos a hablar. Y yo digo, me van a dar otros 3 días peleando con ellos dos. Y yo decía: Dios mío, ¿qué hacen agarrados? Porque la gente pasa y los dos se hablan duro de la palabra. O sea, que uno tiene un pensamiento y el otro tiene otra. Y yo decía, ¿qué es el problema de yo estar peleando por la palabra? Cuando es tan sencillo creer que Dios nos creó, que el hombre desobedeció a Dios y entró en enemistad con Dios, y Dios quiere volver en amistad con el hombre y manda a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos.
Ya, que si se guarda el sábado, que si no se guarda, que si el pelo largo, hablaban de todas esas pequeñas diferencias. Y yo decía, en serio tengo ganas de entrar y decirles que no dé más mal testimonio porque nadie va a querer escucharlos a los dos. Cuando se vuelve tan sencillo entender que ustedes y yo estamos para reconciliar a una persona que de pronto está pasando por un mal momento y es porque de pronto nunca ha tenido una intimidad con Jesucristo para entrar en comunión con Dios. ¿Es tan sencillo eso? En serio, y que nosotros somos la mano extendida de Dios. Es lo único que el Señor estaba buscando con Pedro. Eres pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Tranquilo, hablar de lo que yo hice, no es más, ahí está. Entonces dice que le cambia el nombre. Luego encontramos que primero es un hombre que viene, ahí ya más adelante vemos que sí es casado y tiene una esposa. Pero en esta primera parte no se habla. Más adelante dice que la suegra de Pedro tuvo una fiebre y que el Señor la sanó y luego la suegra, que la suegra de Pedro tuvo una fiebre, el Señor la sanó y ella se paró y les servía. O sea, Pedro tenía esposa y tenía familia, no se dice nada más. Ahora encontramos también que Pedro no tiene visión, o sea, él no ve las cosas espirituales y lo vemos en Mateo 16, 21 al 23. Miren lo que dice. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a ¿qué? A reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. Más adelante, no sé si la tengo ahí, Eve, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué estamos encontrando? Que Pedro seguía a Jesús, ahí ya llevaba harto tiempo, ya estaba saliendo con él y ya sabía que era lo que Jesús hacía, pero cuando Jesús dice, a mí me van a matar y me van a crucificar, pero yo voy a resucitar al tercer día, Pedro dice, no, que eso no te vaya a suceder, o sea, entra a no tener una visión espiritual. Si él tuviera una visión espiritual, le dice, sí, sé que vas a sufrir, pero lo vas a hacer por la humanidad. No entendía nada. Y sin embargo, ¿ustedes creen que Jesús sabía eso de él desde antes de llamarlo en la misma barca? Lo sabía. Sabía que era un hombre que no era estudiado, sabía que era un hombre frustrado. ¿Ustedes creen que Jesús sabía cuando él no pescó toda la noche que era mal geniado? ¿Sí? Que se frustraba. Que al otro día no, quién sabe cuántas noches llevaba sin pescar y de pronto lo vio alegando con el otro y le dijo, venga para acá, Simón, vaya, eche otra vez la red. Lo conocía, o sea, ¿ustedes creen que el Señor conoce nuestro carácter? Apacible, furioso, Él lo conoce todo, Él sabe cómo somos y Él ahí encuentra que Él no tiene una visión. Ahora, encontramos a un Pedro que actúa sin pensar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos actuado sin pensar? ¿Sí? ¿Muchos? ¿En qué cosas? A ver, háblenme. Alguien que me ayude. Por lo menos a mí antes me gustaba, bueno, me gustaba acá. Antes yo veía algo malo en el Transmilenio y yo empezaba a armar bochinche. Oiga, cuidado con eso. ¿En serio? ¿Ustedes creen eso de Yasmín? Yo no. A mí que me lo diga otra. Y yo llegaba y entonces armaba bochinche para que el ladrón no robara al otro y quedaba ahí mirando y yo tenía que perseguirlo, perseguía. Uy. Ya entendí que no puedo ser tropiezo para nada. Oiga, pero el Señor ha hecho la obra. Es una obra maravillosa. Nunca he visto a Yasmín de mal genio. ¿Ustedes? Ay, increíble. Ok. No pensaba para actuar. ¿Quién más ha tenido un momento de no pensar para actuar? César. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿En serio? Que tuve un inconveniente con un muchacho que estaba llevando una bicicleta de mi hijo. Salieron todos y el muchacho fue para las canchas. Eso no te lo hemos contado en clase. Entonces yo dije, ¿Toca detrás de un tinto? y yo conozco mucho a Felipe, y yo porque Felipe viene pegándole al muchacho. Y dicho y hecho,
¿Qué? Hay evidencia. ¿Cuántos hemos tenido actitudes que no pensamos para actuar? Y nos parece tremendo Pedro, ¿no? Porque miren lo que pasa acá en Juan 18:10. Pedro andaba con Jesús y frente a la reacción de César y frente a la reacción de Yasmín y todo, habrán otras personas que dicen, uy, ¿en serio esa persona hizo eso? O sea, ¿en serio? ¿Y será que nosotros a veces somos agresivos al contestar? Yo no sé, en diferentes áreas de nuestra vida. Se nos sale el Simón que teníamos se nos puede salir. Y dice, entonces hay un momento en el que ya van a arrestar a Jesús. Todos conocemos esta historia, obviamente hay personas que no. Van a arrestar a Jesús y Pedro se mete. Y Pedro le había dicho, Señor, yo a ti no te voy a dejar hacer nada, pero mejor dicho, aquí estoy yo para las que sea. Y saca su casta, dice, entonces Simón Pedro sacó una espada. Oiga, luego no era que era pescador, ¿qué hace con una espada? Yo no sé, el pez espada o qué, no sé. Yo ayer decía, pero ¿cómo así que este tipo tenía una espada? Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. ¿Ustedes saben el problema tan tenaz en ese momento? ¿Ustedes se lo imaginan? El problema tan tenaz, vienen armados, está Jesús con los discípulos, con los seguidores. ¿Ustedes saben qué hizo Jesús? ¿Ustedes saben qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Se agachó, recogió la oreja y se la pegó. Yo creo que él le cogió la oreja, se la puso, hola mijo, ¿cómo ha estado? Nada, vieron sangre y no sabían de dónde, pero el Señor entró en actividad ahí. Pero encontramos, ahora les pregunto, ¿ustedes sabían que Jesús iba a cortar esa oreja o que no? Él lo sabe, estoy con un hombre iracundo, o sea, él lo sabe todo. Y sin embargo así lo llamó. Y sin embargo le dijo, deja tus redes y ahora serás pescador de hombres. ¿Saben por qué? Porque el Señor conoce nuestro final. O sea, el Señor sí sabe, desde el momento en que lo conocemos, Él sabe quiénes somos. Conoce nuestras mañas, nuestros resabios, nuestro genio, lo conoce todo. Pero Él sabe, porque no nos va a obligar. Lo que Él sí sabe es que si nosotros nos disponemos en las manos de Dios, vamos a terminar muy bien. Vamos a terminar bien. Y usted podrá de su vida escribir un libro. Yo no sé, yo creo que aquí todos podremos escribir un libro de nuestra vida, de cómo éramos antes, cómo fue cuando conocimos al Señor y cómo vamos a terminar nuestro propósito. Pero eso se va a cumplir en la medida en que yo ponga de mi parte. Porque yo puedo decir, el Señor me está cambiando. A ver, el Señor me quiere cambiar, pero Él es un caballero y eso va a suceder mientras yo me dispongo. Si yo quiero seguir conociendo del Señor y seguir actuando de la misma manera, ¿puedo hacerlo o no? Solamente que voy a caminar como un hijo de Dios, o sea, soy hijo de Dios, pero no voy a recibir las bendiciones que el Señor tiene para mí. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Pedro se dispuso al cambio. Él se dispone al cambio y lo podemos ver. Pedro tiene otra actitud más adelante. Pedro era acelerado para hablar, era como demasiado impulsivo, hablaba muchísimo. Bravo, hablaba. Y cuando el Señor le dice, me van a entregar, y uno de estos 12, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro, yo jamás, Señor, o sea, yo por ti doy la vida, que nadie se meta contigo, porque yo estoy contigo para las que sea. Y el Señor le dice, a ver, Pedro, cálmate. Tú eres tan bueno para prometer, tú eres tan bueno para hablar, pero solamente te voy a decir una cosa, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, yo, Señor, negarte yo a ti, mire, jamás. ¿Quién negó al Señor 3 veces? Bueno, está aquí Pedro, ok, acá, Mateo 26, y vamos a leer esta historia. Esta historia dice así: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Ahí ya tenían al Señor preso, le estaban pegando todo su corona todo el tiempo. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pedro lo negó frente a todos. ¿Cuántas veces? Va una. Y va una. Luego dice: no sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco a este hombre. ¿Usted qué sentiría?
que el que andaba con usted lo niega. Tremendo. Sigue. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre. ¿Cero iban qué? 3. Lo ha negado. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Tremendo. ¿Qué creen que para ustedes que significa el que Pedro lloró amargamente? Se arrepintió. ¿Ah? Culpa, pero yo lo negué. Pero en otros versículos, cuando leemos esta parte de Jesús, esta mañana estábamos leyendo la palabra y era bastante fuerte esta mañana. Y al Señor lo dejaron todos. O sea, hay un momento en el que cuando el Señor ya está, lo niegan y de todo, dice, todos lo dejaron. Cuando dice todos es que todos lo dejaron. O sea, ¿qué puede sentir usted cuando todos lo dejen? No, el Señor también pasó por lo mismo y se levantó de las cenizas, o sea, Él sabía lo que estaba llamado. Diga, yo sé a lo que estoy llamada o a lo que estoy llamado. Así todos nos dejen, nosotros sabemos el llamado, lo niega. Ahora, en medio de todo eso, Dios trabaja a través de su Hijo con la vida de Pedro y trabaja en él. Y saben que lo más tremendo es que todos esos 3 años, ¿cuántos años duraron los discípulos con Jesús? 3. El ministerio fue de 3 años. Duro, o sea, Jesús trabajó esos 3 años duro. ¿Y saben cuándo viene a cambiar Pedro? Después de que Jesús muere. Empieza todo lo que él aprendió a sacar esa casta. Dice, Dios puede transformar la vida de los más improbables y los más limitados. Usted no siente, porque yo lo podía experimentar cuando estaba haciendo esta enseñanza, yo decía, ¿en serio, Señor? Que nosotros somos seres ordinarios, de los cuales Dios hace cosas extraordinarias. O sea, ¿quién era yo para que tú tuvieras de mi memoria y me sacaras? ¿No siente usted lo mismo? ¿Quién era yo? ¿En dónde estaba? En mis delitos y pecados, y tú me sacas y ahora me utilizas para hablar de tu palabra. Y cosas por las que usted ha pasado le van a servir para ser de testimonio a personas que necesitan en este momento conocer de Jesús. Dice, yo tuve mi primer pastor y mi primer pastor me decía, uno siempre tiene que aprender a ser solución y no problema. A donde usted vaya tiene que llegar y escuchar y mirar en qué puede ayudar, porque creo que era lo que Jesús hacía, ¿o no es así? Él llegaba, Él sanaba, Él daba de comer, Él daba amor, Él traía libertad, Él traía perdón de pecados, Él restauraba. Entonces cuando yo logro entender eso, encuentro que Pedro era un hombre frustrado, era un hombre sin visión, era un hombre rabioso y malhumorado, era mentiroso. Y de eso encuentro a un Pedro transformado. Hechos 4:13 nos va a confirmar algo de la vida de Pedro. Hechos 4:13 dice así, ya el Señor ha muerto, ya Pedro está en otro nivel predicando la palabra y dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Claro, en otra versión dice que eran hombres sin estudio, pero acá está aclarando que eran hombres sin ninguna profundidad en la palabra. ¿De qué hablaba Pedro? Recién muere Jesucristo, de lo que había aprendido caminando con él, y su vida dio testimonio, sus actos. O sea, siguió siendo un hombre aguerrido, siguió siendo un hombre, ¿qué puedo decir yo? No prepotente en el sentido de orgullo, sino como que llegaba a un sitio y se hacía escuchar, y aquí estoy yo. Carácter es la palabra, esa es la palabra. Era un hombre, un carácter aguerrido, pero aquí lo hace y dicen, era un hombre que dicen, lo identificaron como hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Entonces Dios no está interesado
en que usted era un hombre o una mujer, no sé, con carácter fuerte. Dios eso no se lo quiere quitar. Imagínese el Señor cambiarnos todo, nuestro temperamento, nuestro carácter, cambiarnos y ser otra persona. Él lo que quiere es transformarnos, que sigamos siendo esa persona, pero para lo bueno, ¿ok? Luego encuentra que Pedro predicaba la palabra en Hechos 2:14, miren lo que dice la palabra. Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. O sea, cuando yo logro ver y sigo leyendo esa parte de la palabra, Pedro se paraba con ese carácter que había tenido para mentir, para negar al Señor, para cortarle la oreja. O sea, esa agresividad que él tenía la sigue utilizando para predicar la palabra. Y yo toda mi vida he comparado a alguien como cuando empieza a orar y a hablar, al pastor Pablo de Iglesia de Colombia. A él lo llevo más a como era tal vez un Pablo de la Biblia, pero también a un Pedro. O sea, pastor Pablo cuando empieza a orar y hay un momento que entra en un fuego y él grita y él camina y todo el mundo también empieza a caminar por un lado y por otro. Y yo digo, más o menos así tenía que ser el carácter de Pedro. O sea, ya no era, y pastor Pablo dice, yo era un hombre de un temperamento y una cosa aguerrida. El Señor no se la quitó. Y pastora Consuelo dice, bueno, se llama Enrique, entonces ella le dice Quique, y dice, cuando Quique está en la casa, parece una oveja, parece una ovejita, y él no grita, él nada en su casa, un hombre apacible y todo, pero todo ese carácter que él tenía fue transformado ahora para predicar la palabra. Entonces, si me entienden, el Señor no está interesado en que usted deje de ser lo que era, pero sí su forma de hacerlo para Cristo. Predicaba la palabra. Dice que Pedro llama a todos al arrepentimiento. En Hechos 2, capítulo 2, versos 37 y 38, dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. La tenía clara y predicaba de arrepentimiento. ¿Ustedes creen que Pedro pasó por un tiempo de arrepentimiento de todo lo que había hecho? Yo no creo que sería yo creo que él dejó a todos los pescados sin orejas, a todos mochándoles orejas, acabando con todo. Y ahora lo vemos hablando de salvación y bautizando. Ustedes se imaginan, yo no sé quién tuvo aquí abuelos que hubieran sido cristianos. ¿Alguien tiene? ¿Tú? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Familia atrás? ¿Mamá o algo? Nosotros tuvimos en la iglesia a Anita abuelita, y Anita abuelita era una cosita, ella medía como 1 metro, como con 30, era una cosita chiquitica. Y ella oraba tanto por sus hijos, nietos y todo. Y ahora me he enterado como parte de esos nietos y todo recibieron al Señor, hijos se reconciliaron con el Señor. Entonces, muchas personas murieron orando por hijos que los murieron y no los vieron reconciliarse, no conocer al Señor. Pero con el tiempo la palabra da su fruto. Lo que quiere decir que toda nuestra familia por la que estamos orando, no sé si nosotros vayamos a partir primero, pero que lo que yo sé es que ellos van a dar fruto, porque nosotros estamos orando sin cesar. Jesús murió, resucitó, se fue al cielo. Obviamente él, por ser hijo de Dios, vio todo y sabía lo que Pedro iba a hacer, pero muchos de nuestros familiares no vieron que a sus hijos convertidos o algo así, pero la cosecha viene. ¿Cuántos lo creen? O sea, nosotros tenemos que seguir orando y tenemos que seguir creyendo. Pedro llama al arrepentimiento. Dice en Hechos capítulo 3, versos 6 y 7. Miren, Hechos 3, 6 y 7 dice: pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Él aprendió a saber que Jesús había dicho que cosas mayores que las que Jesús hizo, nosotros podíamos hacer. Y Pedro, ¿qué hizo? Simplemente lo aplicó.
O sea, creo que nosotros estamos siendo llamados y tenemos que creérnoslo, que cuando yo pueda orar por una persona tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo. Donde yo pueda invitar, donde yo pueda compartir de la palabra. ¿De quién depende si la persona recibe sanidad o no? Ese es el problema entre esa persona y Dios. O sea, allá ellos. Yo oro. No importa, vamos por la calle, vamos con alguna persona, tiene dolor de cabeza, venga, oramos. Puede que suceda ahí, puede que suceda más adelante. ¿Recuerdan cuando Jesús ora por los 10 leprosos? Ora por los 10 y le dice, vaya y se presentan ante el sacerdote. O sea que ellos no se fueron sanos, fueron siendo sanados en el camino. Uno solo se devolvió dando gracias. ¿Qué importa? Nosotros estamos siendo llamados a poder orar por una persona que pueda, yo no sé, tener enfermedad, tener escasez, lo que sea. Yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que nosotros, creo que el enemigo nos coloca algo en la cabeza. ¿Y qué pasa si yo oro por esa persona y no se sana? No, es que ese no es mi problema. Yo oro con fe creyendo y yo no sé, ustedes saben que mi esposo, nosotros vivíamos en Plazuelas y él, al frente había una droguería y lo invitaron una noche a compartir la palabra. Entonces él fue y oró por una señora abuelita que estaba enferma y al otro día se murió. Cuando Mauricio me dice, Gorda, me acaban de avisar que la señora fulana de tal por la que yo oré se murió. Dijo, juepucha, entonces está empezando como mal. Él siguió con ese grupo y después volvió a orar por otra persona y se murió. Así fueron 3. Entonces yo le decía, usted por mí no va a orar. Olvídese que se va a deshacer de mí, jamás. Y no podíamos de la risa por el tema y él decía, tremendo, o sea, esto es tremendo. Ahora, puede pasar que uno ora por una persona que es abuelita, primera persona que murió era muy abuelita, y si la viejita lo que quería era morirse, y resulta que estaba mal y lo que hizo fue reconciliarse con el Señor y partió con el Señor. O sea, sí me hago entender, yo oro y a veces cuando el milagro no sucede, uno tiende a decir, no, yo mejor no vuelvo a orar, porque imagínese. Pero lo que yo tengo que entender y debo creer es que eso le pertenece a Dios. O sea, y la soberanía de Dios, y ya, simplemente yo oro y las cosas fluyen. Toda la vida nos reímos, toda la vida Mauro contaba eso porque fue una anécdota, no sé cómo llamarlo, que pasó en la vida de él. Entonces usted simplemente ore y crea por lo que sea. Miren que al final, Pedro, ¿qué recuerdan ustedes cómo va terminando el ministerio de Pedro? Dice que por donde él iba, ¿qué sanaba de él? La sombra de Pedro sanaba. Yo digo, juemacha, o sea, en serio ese hombre estaba tan impregnado de lo que vivió con Jesucristo, del paso a paso, que por donde él pasaba, la sombra sanaba. Uno pasa y ni la sombra se ve. Yo hace mucho rato no veo mi sombra, yo no sé esa sombra por dónde sale. Pero, ¿ustedes se imaginan el poder de Pedro? Se tomó su papel en serio, de ser un hijo de Dios. Y yo creo que nosotros estamos en este tiempo que el mundo necesita saber que nosotros somos la mano extendida de Dios y que somos útiles, que Dios nos llamó de donde nosotros no valíamos nada, sabiendo que éramos mentirosos, ladrones, codiciosos, malos esposos, malas esposas, yo no sé, todo lo que hayamos hecho. Y si Dios hoy nos tiene aquí sentados es porque Él dice, yo sé que tú recibiste a mi hijo y tienes mucho por hacer, pero el camino se hace a veces más largo porque no tenemos espíritus enseñables. Entonces el Señor dice, tú te puedes quedar todo el tiempo en transición. ¿Sí me hago entender? Conmigo vas bien, estás haciendo esto, pero hay algo que tú tienes que entregarle a Dios para seguir avanzando. Y que nos cansemos de repetir. Hay gente que dice, yo he hecho 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, en bachillerato, 2 sextos, y el Señor dice, tranquilos, ustedes verán, yo soy paciente, eso es una de mis características, soy paciente. Él dice, ¿te quieres quedar en el mismo lugar? Listo, pero yo sé que nosotros podemos tomar la otra decisión. Quiero entrar en oración y Señor, muéstrame y háblame a mi corazón lo que yo tengo que cambiar. Quiero ser como Pedro, caminó con el Señor 3 años, el Señor murió y rapidito él empezó a ¿qué? A dar frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento.
Dios es bueno. Y si nosotros estamos esta noche acá, es porque siento que hemos avanzado. Yo miro la vida de cada uno de ustedes y digo, somos tremendos, somos guerreros del Señor. ¿Y cuántos saben que esto cada día se va a poner más feo? O sea, esto cada día suena más feo, porque el mundo está feliz practicando el pecado. Pero nosotros estamos en esta tierra no para seguirlo practicando, sino para con nuestro testimonio mostrar que es mejor estar con Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Que a mí no me dé pena ir a ningún lado y decir yo soy cristiana. Creo que cuando fui al salón, la segunda o tercera vez, te dije que era cristiana. Como la tercera vez empezamos a hablar y yo le dije, no, yo soy cristiana, soy pastora de una iglesia. Y lentamente hablábamos. Y yo digo, mirar en cada persona el amor y la necesidad de cómo Dios a nosotros nos vio, con amor y con ternura, diciendo, Él me necesita, esa persona me necesita, y usted y yo somos esas manos extendidas para abrazar, para cuidar. ¿Saben? Algo hablábamos que día, no sé en qué momento fue, y decíamos que todos necesitamos volvernos invitadores. O sea, que usted pueda hacer aquí sus manitos y decir, yo cada servicio quiero invitar al vecino, quiero invitar a un amigo, quiero invitar a un compañero. Ah, no vino, pero yo lo invité. ¿Saben por qué? Porque esa persona puede pasar la calle y la puede coger un carro y se puede morir sin Cristo. Y nosotros estamos para compartir el Evangelio. Quiero que ahí donde usted esté cierre sus ojitos. Señor y Padre amado, en esta noche, Papito Dios, nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor, con amor eterno. Y Señor, al igual que a Simón, tú nos has dado milagros en nuestra vida. Has hecho que nuestras redes, Señor, estén llenas de amor, de misericordia, de perdón. Y hoy te decimos, Señor, gracias porque tú nos cambiaste el nombre. Ya no me llamo mentiroso, tramposo, ya no me llamo maltratador, ya no me llamo ladrón, ya no practico la brujería, ya no practico, Señor, el adulterio, la fornicación. Pero sé que hay otras áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Pero tú me cambiaste ese nombre y ahora me llamas hijo. Y como hijo llevo tu ADN, llevo tu sangre en mis venas. Y solo te pido, Señor, que me ayudes a cambiar las áreas en mi vida que tú sabes que necesitan cambio. Muéstrame, Señor, esas áreas, Señor amado. Sé que los días, Señor, son difíciles, pero tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos, que solamente mire la naturaleza, los lirios de los campos, las aves, que ni ellas tienen que trabajar para su provisión. Tú cuidas, tú provees, tú tienes tiempos para todo, dice la palabra. Todo debajo del sol tiene su día, tiene su hora, tiene su momento. Tiempo para amar, tiempo para cosechar, tiempo para perdonar, tiempo para reír, pero también de la misma manera tiempo para llorar. Todo, Señor, tiene bajo el sol un tiempo y queremos que este sea el tiempo, Señor, de nuestra cosecha. Hemos sembrado tiempo. Hemos sembrado, Señor, el apartarnos de hacer lo malo y entonces, Papito Dios, queremos en este momento recibir la cosecha, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos útiles, Señor amado, a descansar en ti, Señor, a descansar, Señor. Gracias porque tú traes paz, Señor, y esperanza. Gracias porque mientras nosotros estamos aquí, tú estás en nuestra casa cuidando de nuestros hijos, Señor. Porque tú estás guardando, Señor, a nuestros hijos, porque tú estás guardando a ese esposo que no quiere venir, porque tú estás guardando a esa esposa, porque tú estás guardando, Señor, compañeros, familiares, padres, Señor, que se han rehusado a escuchar la palabra, pero en ti, Señor, hay esa esperanza de vida, Señor. Hoy te damos gracias, Papito Dios. Gracias porque lo mejor está por venir para tus hijos, Señor, y es recoger esa gran cosecha. No queremos, Señor, partir a tu presencia sin haber compartido a muchos más de tu infinito amor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos pescaste, Señor. Ahora somos pescadores de almas, Padre amado. Gracias, Señor.
Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias, Padre. Y oro, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos tener una noche de descanso, Señor, descansando, renovando nuestras fuerzas, y tú nos vas a dar nuevas estrategias, Señor, para poder cumplir el propósito, Señor, y tú te encargas de proveer todo lo que nos hace falta, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, amén. Familia, Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Los bendigo. Sean felices, no coman tan tarde, les hace daño.